Después de todos estos movimientos que hubo del gobierno, anuncios, ajustes, fondos ojero, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo queda parada María Eugenia Vidal? Bueno, María Eugenia Vidal queda parada alineada al gobierno nacional. Una cosa es cómo queda parada y otra cosa es cómo quiere quedar parada. Queda parada alineada al gobierno nacional. De hecho, el intento de cierre del astillero naval Río Santiago, la baja en materia salarial que está llevando adelante. Cada paritaria que se abre o se cierra a la baja. En lugar de tener mayor capacidad de poder adquisitivo, tenemos menos cada vez que hay paritaria. Muestra cómo ella se alinea con las políticas del gobierno nacional. Después está el blindaje mediático, después está el intento de despegarse del gobierno de Macri, que con mucha claridad descarga la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables, que con mucha claridad profundiza el camino de transferencia de riquezas a los grupos más concentrados, tanto a los exportadores como a los grupos financieros. Queda parada y alineada con el gobierno nacional sin ninguna duda. ¿Cómo están los astilleros Río Santiago? ¿Cómo están los docentes en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo están los auxiliares en la provincia de Buenos Aires? El gobierno, desde que asumió en el 2016, los únicos dos datos democráticos que tiene es que ganó 2 elecciones, no es menor. Tendremos que reflexionar, quienes creemos que tiene que haber otro camino, cómo puede ser que nos gane un gobierno que lo que hace es descargar la crisis sobre el pueblo. Pero después de esos dos datos democráticos, todo lo que decidió y definió y todas las iniciativas políticas apuntan a, como te decía, a concentrar riqueza en los poderosos y a descargar el ajuste sobre trabajadores y sectores vulnerables. Así planteada la cosa, desde el 2016 vemos como presupuesto tras presupuesto se reducen las partidas en políticas sociales, se precarizan las relaciones laborales y además, como te decía, los salarios están a la baja. Por otra, como contrapartida, si uno ve y lee el presupuesto, año tras año aumenta la partida de seguridad en el aspecto represivo y no en el aspecto preventivo, y aumenta exponencialmente la partida de pago de servicio a la deuda externa. Es decir, el gobierno invierte los recursos que genera en priorizar el pago de la deuda externa, en priorizar inversión en seguridad en el aspecto represivo, en detrimento de la salud, la educación, la niñez, los salarios y la estabilidad laboral. Desde que asume el gobierno la decisión de acordar con el Fondo Monetario Internacional, se profundiza este camino y entonces no solo se descarga la crisis sobre estos sectores que planteé, sino que se empieza a acelerar la entrega de las áreas estratégicas del Estado. Es decir, ahora se empieza a claudicar más profundamente en materia de soberanía. Por eso vemos que se claudica en lo que tiene que ver en la construcción de Atucha 3, que sería la cuarta central nuclear. Eso significa dejar liberada la energía a los grupos concentrados, a las multinacionales, y significa tarifazos permanentes, porque cuando las multinacionales manejan la energía, lo que sucede es que se descargan los costos sobre el conjunto del pueblo. Por otro lado, vemos el astillero naval Río Santiago, que era tu pregunta puntual. No está librado de esa suerte. El astillero estuvo errático durante el gobierno de Scioli. Hubo momentos de inversión y momentos de desinversión. Siempre lo caracterizó el descontrol de la conducción del gobierno anterior. Pero en este caso, sin ningún lugar a dudas, lo que se quiere hacer es reducirlo para privatizarlo o cerrarlo en función de los negocios de los sectores privados. Y por supuesto, despedir personal. Estamos en presencia de un gobierno que acelera el proceso de transferencias, acelera la reforma del Estado. En esa reforma del Estado cede en lo que tiene que ver con la soberanía energética, claudicando lo de Atucha, soberanía en la industria naval, claudicando en el astillero naval Río Santiago, intentando claudicar porque la lucha de los trabajadores y trabajadoras obligó a la gobernadora a decir que no se privatizaba, no se cerraba, ni se echaban trabajadores y trabajadoras. Y otro ejemplo emblemático de esto que digo es lo que tiene que ver con Fanazul, donde la autonomía en la fabricación de explosivos para el desarrollo de la minería queda aniquilada por el cierre de una fábrica emblemática allá en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y podríamos hablar del SENASA y Agroindustria, donde se claudica en la soberanía alimentaria, y así sería extenso mencionarlo, pero el gobierno apunta entonces, como decíamos, a abaratar la mano de obra, a disminuir las partidas de las políticas sociales, a priorizar el pago de la deuda, a priorizar la inversión en los presupuestos en seguridad en el aspecto represivo y a entregar las áreas estratégicas. En los últimos meses se dio un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional justamente. Este acuerdo, aparentemente, en las últimas horas, el fiscal Jorge Dilelo imputó al presidente Macri, tras una denuncia del diputado Claudio Lozano. ¿Qué crees vos que tiene que hacer la política argentina? ¿Seguir esta denuncia, profundizarla, o crees que va a quedar en la nada? Yo aprendí que cuando la política no se discute en la calle con miles, se discute con poco en algún despacho. Y cuando se discute con pocos en algún despacho, sea de la justicia, sea de los organismos
del gobierno y demás, en general las resoluciones son inciertas, no siempre se hace justicia. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es profundizar el camino de unidad, el camino de masividad y seguir ganando la calle para que las decisiones que parecen ser a favor de la justicia y a favor de los sectores populares se terminen consolidando. Yo aprendí a creer no en la justicia del Estado, no en el gobierno, sino en mi propia fuerza. Y nuestra propia fuerza está en que miles hagamos lo mismo en un mismo momento. Cuando retrocedió este gobierno fue cuando hubo masividad y unidad. El 2x1 a los genocidas tuvieron que retroceder. El proyecto de ley de reforma laboral tuvieron que retroceder y no saben qué hacer. El intento de armonizar la caja jubilatoria de la provincia de Buenos Aires al ANSES 2 veces lo quisieron hacer, pero la respuesta masiva y unificada hizo que retrocedieran. Me parece que ahí hay un dato político callejero que hay que profundizar, que es la unidad y la masividad, que no resuelve el problema de pelear contra lo que no queremos, pero tenemos que asumir el desafío de empezar a construir la fuerza organizada consciente para instalar en la Argentina una propuesta con centralidad en la clase trabajadora que nos permita salir de la crisis, no con el ajuste gradual o el ajuste infinito, sino con una más y mejor distribución de la riqueza. Gracias, Oscar. No, por favor.